Ernesto Farrell, presidente de Bursamétrica y colaborador del Financiero y también de este espacio. Analizamos el contenido de las minutas del Banco de México y el balance de riesgos, tanto para el crecimiento económico como para la inflación. Ernesto, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Gracias, un gusto que estés aquí. Buenas tardes. La pregunta es, ¿sobre qué muestra preocupación el Banco de México en las minutas que publicó esta mañana? En general, pues da un balance de riesgos a la baja, ¿no? Para que la actividad económica se desacelere. Yéndonos por partes, en cuanto a Estados Unidos, pues habla de que hay un buen desempeño del mercado interno en esa economía, de su mercado laboral, pero pues señala que sí hubo un muy mal desempeño del sector industrial y también muestra una preocupación sobre todo sobre que el gasto de inversión en la economía de Estados Unidos pues ya es negativo. Una cuestión que en Bursamétrica hemos señalado como preocupante. De hecho, nosotros sí estimamos que Estados Unidos pudiera tener una recesión ligera el año entrante por este factor. El motor más importante de la economía más importante del mundo ya está en zona negativa. Claro. Y además con una capacidad ociosa muy importante, así que no hay incentivos para que los industriales inviertan para expandir su planta industrial porque tienen capacidad sobrada. En segundo lugar, habla de Europa y de Japón. En pocas palabras, lo que dice es hay todavía mucha debilidad en estas economías, incluso en el Reino Unido, por la cuestión del Brexit, y por lo tanto los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México están pensando que estos bancos centrales de Japón, del Reino Unido y de la zona euro van a mantenerse con políticas monetarias acomodaticias, ¿no? Y luego en los balances de riesgos, pues tu nota lo acaba de apuntar muy bien, pues ya estaban señalados antes algunos de ellos, pero ahora está señalando algunos nuevos que son una novedad, como es este factor de inseguridad, este clima que ha prevalecido, deteriorando dramáticamente algunas regiones del país, tanto por la inseguridad como por los plantones de la coordinadora de maestros, que están afectando seriamente la actividad económica. También está señalando pues una caída en la inversión no residencial, ¿no? El mismo factor que en Estados Unidos, que nos puede llevar también a una desaceleración más fuerte. Entonces es un balance de riesgos negativos, por lo tanto, pues no hay una presión de demanda como para que se justifique un incremento de tasas por parte del Banco de México, ¿no? Me llama la atención, Ernesto, que no quita el dedo del renglón sobre la importancia de la consolidación fiscal en México. Nuevamente es pues un llamado al gobierno a decir, sí, pues hay que avanzar en esa dirección. Otra nota de la balanza en cuenta corriente, que hoy presenta ya un déficit del 3% del PIB, combinado con el déficit fiscal, que es otro 3% del PIB, pues ya nos da el síndrome de los déficits gemelos, ¿no? Que no es sano y claro, ni sostenible mantenernos en el tiempo. Entonces, el gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo por reducir el déficit fiscal. Nos parece que ya no puede seguir cortando gasto de inversión porque pues ya prácticamente quedó en casi nada, pero sí hay todavía tela de donde cortar en lo que es gasto corriente. Sí nos parece que todavía la burocracia es excesiva y que sí se debería hacer un esfuerzo por recortarla. Lo que nosotros vemos es que si se sigue recortando y recortando, pues simplemente el crecimiento va a ser menor. Si en Estados Unidos además no ves un panorama de aceleración de su economía, sino lo contrario, pues sí nos podríamos ir también nosotros a una recesión si no cambiamos la política fiscal. Y sí creemos que las circunstancias son tales y la amenaza de una reducción en la calificación de la deuda que nos han puesto las dos principales calificadoras internacionales, sí justifica el que hagamos un cambio más profundo en el régimen de impuestos, ¿no? Aunque claro, el gobierno había prometido no cambiarlos en lo que resta del sexenio, yo creo que las condiciones están dadas como para que realmente se analice. Si no, pues la economía mexicana está condenada a una desaceleración importante. Claro. Un tema más que menciona el Banco de México en esta minuta es el riesgo del resurgimiento de volatilidad. Es algo que, pues, que no desaparece del mapa, básicamente sí, por dos razones. Factores geopolíticos, todos los conflictos que hay en el mundo y las posibles consecuencias de las elecciones en Estados Unidos. Sí, ya se nota una correlación muy importante entre la popularidad del señor Trump y el tipo de cambio, ¿no? En la medida que sube, es una correlación inversa, ¿no? Claro. En la medida que sube la popularidad del señor Trump, se sube el tipo de cambio, es decir, se cae el peso.
mientras que cuando se cae la popularidad, cuando abre la boca se cae la popularidad. Así es. Y entonces el peso mejora, ¿no? O el tipo de cambio aquí baja. Y junto con esto, pues también habla de que sí se ve un entorno de ligera más inflación, ¿no? Un poquito más inflación en lo que resta del año, pero hasta ahora no se ve que haya un efecto muy importante en los precios finales, que al final de cuentas es la principal misión del Banco de México, ¿no? Podemos decir con este escenario que has comentado que el Banco de México se mantendrá en modo de espera y seguramente aguardando a lo que haga la Reserva Federal en los próximos meses. Esa es en síntesis la conclusión de esta minuta. Ernesto Farril, gracias por La tenerte próxima aquí. te entrevisto yo. Perfecto, muy bien. Gracias, Ernesto. Gracias.